Muy buenas tardes. La Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, UPRE, les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario Procedimientos e Implementación de la Estrategia de Alerta Temprana para la Promoción de la Permanencia y Reincorporación Estudiantil, dirigido a equipos para la permanencia institucional. Este webinario está dirigido a los directores de centros educativos, asistentes de dirección, auxiliares administrativos, docentes, orientadores y demás personas funcionarias que integran los equipos institucionales para la permanencia de las 27 direcciones regionales del país. Quien les habla, Andrea Chávez, les guiará durante el transcurso de este webinario. El objetivo de esta actividad es fortalecer las competencias y habilidades en la aplicación de los protocolos y procedimientos que se implementan en las direcciones regionales para la promoción de la permanencia y reincorporación de personas estudiantes en el sistema educativo. Bien, es importante mencionar que esta actividad es totalmente en vivo, por lo que les agradecemos su comprensión ante cualquier eventualidad. Se les indica además que tenemos el chat de preguntas y respuestas que va a estar habilitado durante todo el webinario para sus consultas, siempre manteniendo el respeto y el cuidado mutuo. Además, les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que tenemos ya destinado en el chat. Muchísimas gracias por la atención a estas recomendaciones. Bien, iniciaremos entonces escuchando las palabras de bienvenida del señor José Leonardo Sánchez Hernández, viceministro de Planificación y Coordinación Regional. Adelante, don Leonardo. Bienvenidos a nuestro webinario. Hoy nos enfocamos en un tema crucial: garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes de Costa Rica. Este es un reto fundamental que nuestro país enfrenta con determinación. Cada estudiante en nuestras aulas merece contar con los recursos necesarios para una educación de calidad. Hoy, más que nunca, es esencial que aquellos que aún no han completado sus estudios tengan acceso a los mecanismos y al apoyo necesario para lograrlo. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a todos los sectores para unir esfuerzos. Colocamos al estudiante en el corazón de cada comunidad educativa. Solo a través de la sinergia de esfuerzos colectivos podemos asegurarnos de que nadie se quede atrás. Este webinario presentará los lineamientos para abordar la exclusión educativa en 2024. Destacaremos las herramientas que ofrece la UPRE, las cuales son vitales para mejorar las competencias y habilidades en la aplicación de protocolos y en procedimientos en nuestras direcciones regionales. El MEP valora profundamente los esfuerzos de todos los implicados. Su dedicación diaria demuestra que es posible alcanzar nuestras metas. Ustedes son la razón de ser de los programas que impulsamos, esfuerzos dedicados a garantizar que cada estudiante ejerza plenamente su derecho a la educación y acceda a oportunidades de empleo digno, lo que a su vez mejora su calidad de vida y realización personal. Queremos destacar la importancia del trabajo coordinado entre las dependencias centrales, los centros educativos y las direcciones regionales. Esta colaboración es esencial para el éxito de nuestras iniciativas y para la construcción de un futuro más prometedor para nuestra educación.
A través de esta colaboración, estamos estableciendo las bases para una mejora continua que beneficia a toda la ciudadanía costarricense. A medida que avanzamos en esta jornada, los invitamos a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a estos esfuerzos. Estamos seguros de que este webinario inspirará nuestros aprendizajes y abrirá nuevas posibilidades para mejorar nuestra sociedad. Les agradecemos su participación activa y su compromiso continuo. Juntos podemos enfrentar los desafíos y transformar el panorama educativo de Costa Rica. Gracias por acompañarnos hoy. Les deseamos lo mejor en sus futuros empeños educativos y en su labor diaria. Sigamos trabajando juntos por una educación que deje huella y forje un futuro mejor para todos. Muchas gracias y saludos cordiales. Muchas gracias, don Leonardo, por sus palabras. En esta mañana estaremos desarrollando los siguientes temas en agenda. Estaremos viendo la presentación de los resultados del Censo Final 2023. También estaremos desarrollando lo que son los lineamientos de la UPRE para este 2024. Y por último, tendremos la presentación de la guía para el abordaje de la estrategia de alerta temprana. Bien, iniciaremos entonces la presentación sobre lo que son los resultados del censo final a cargo de la compañera Melissa Jiménez Arguedas. Adelante, Melissa. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes. A continuación, vamos a presentar el estado de situación de cómo quedó la exclusión a nivel nacional el 2023, en el censo final 2023. Solicitamos, por favor, la presentación. Siguiente, por favor. Gracias. Vamos a iniciar presentando el estado de la matrícula, o este gráfico nos permite visualizar la matrícula inicial y la cantidad de estudiantes en condición de exclusión por dirección regional según el censo final 2023. Primero aclarar que estos datos no incluyen las modalidades que se mencionan en la parte inferior de la pantalla en el cuadrito que se encuentra ahí, y es referente a las modalidades privado, horario diferenciado. No se incluyen además las secciones técnicas nocturnas de los técnicos SINDEA e IPEC. Tampoco estos datos incluyen los técnicos nocturnos, ni la modalidad emergente de los SINDEAs, ni los cursos libres referentes al IPEC. Tampoco se incluyen los datos de los proyectos de educación abierta, ni los CAIPAD, ni los centros de apoyo educativo. Vamos a la parte superior derecha y ahí vemos un cuadrito con el estado a nivel nacional de la matrícula inicial, cantidad de exclusión y porcentaje de exclusión. Para el 2023 hubo un registro de 1.027.579 personas estudiantes matriculadas en el sistema educativo, de las cuales 23.750 al final del censo 2023 hubo un registro de 23.750 personas en condición de exclusión, lo cual nos da un porcentaje de 2,3 a nivel nacional. Ubicados en el gráfico, en las barritas celestes, podemos ubicar la matrícula inicial de cada una de las direcciones regionales
Y en las barritas anaranjadas, de manera más pequeñita, ¿verdad? Se ubican la cantidad absoluta de las personas registradas en condición de exclusión por dirección regional. Siguiente, por favor. En este otro gráfico podemos observar el porcentaje de exclusión por dirección regional según Censo Final 2023 a nivel nacional. Hacemos la misma salvedad de las modalidades que no se encuentran incluidas. Y esto nos permite ver en la barra amarilla el porcentaje nacional de exclusión de 2,3% y en las barras color celeste se ubican los porcentajes de exclusión de cada una de las direcciones regionales. Y ahí podemos ver cuál es el movimiento, ¿verdad?, en relación con el porcentaje de exclusión. Es importante reflexionar que estos datos nos permiten visualizar a grandes rasgos la situación de exclusión en una mirada nacional en un momento específico, es decir, en este caso, según Censo Final 2023. Y posteriormente, cada dirección regional debe realizar sus propios análisis contextualizados, considerando sus particularidades, el estado de situación de la exclusión en los circuitos escolares, en los centros educativos, el trabajo realizado y deben hacer un acercamiento a las acciones que van a planificar para el abordaje de la exclusión para cada una de sus regiones. Siguiente, por favor. En este cuadro podemos observar los datos de exclusión a nivel nacional según oferta educativa de acuerdo con el Censo Final 2023. Igual, considerando que estos datos no incluyen las modalidades mencionadas en el recuadro inferior de la pantalla. En la primera columna encontramos todas las ofertas educativas, ¿verdad? En la segunda columna tenemos la matrícula inicial de cada una de estas ofertas. En la tercera columna, el estado de exclusión en números absolutos del estado de la situación. Y en la última columna, el porcentaje de exclusión por oferta educativa. Todo esto según el Censo Final 2023. Y aquí es importante hacer algunas observaciones. Por ejemplo, vemos que primero y segundo ciclo es la oferta con mayor cantidad de matrícula, seguida de la oferta de tercer ciclo y educación diversificada. La oferta de la educación para jóvenes y adultos en relación con la matrícula se ubica en la quinta posición. Sin embargo, podemos observar que es la oferta con mayor registro de personas en condición de exclusión a nivel nacional y con mayor porcentaje de exclusión. Es decir, tenemos un registro en la oferta de jóvenes y adultos de una exclusión de 16.716 personas que al Censo Final 2023 fueron registradas en condición de exclusión, lo cual nos da un porcentaje del 20,2% según la oferta educativa. Es importante mencionar que esta población de jóvenes y adultos es una población que presenta grandes retos, ¿verdad? Y mencionar además que muchas de estas personas estudiantes de estas ofertas han sido excluidas ya en más de una ocasión por el sistema educativo. La segunda oferta con mayor cantidad de estudiantes excluidos corresponde al tercer ciclo y educación diversificada. Y en tercer ciclo tenemos a la oferta de educación técnica. La segunda oferta con mayor cantidad de estudiantes excluidos corresponde al tercer ciclo, ¿verdad? Que ya lo habíamos mencionado, con una cantidad de 3.834 personas registradas en condición de exclusión, lo cual nos da un porcentaje del 1,5% en la oferta educativa. Y luego la educación técnica con un registro de 1.380 personas en condición de exclusión, lo cual nos da un 1,3%. Aquí tenemos que hacer una observación importante además. Educación especial, a pesar de que es la oferta educativa con menor registro de matrícula, ¿verdad? Y aquí cuando hablamos de educación especial, es importante mencionar que nos referimos a los centros de educación especial.
Aunque es la oferta que tiene menor cantidad de matrícula, para este año es una de las ofertas que tiene uno de los porcentajes más altos de exclusión proporcional a la oferta y tenemos un registro total de 179 personas en condición de exclusión, lo cual es de gran importancia de analizar, ya que históricamente esta es una población, ¿verdad?, muy vulnerabilizada y en riesgo. Siguiente, por favor. Gracias. Las direcciones regionales en sus POA regionales contemplan dos indicadores relacionados a la exclusión y la reincorporación estudiantil. En el caso de la exclusión, se menciona o el indicador corresponde al porcentaje de disminución en la exclusión intraanual. Y en el caso de reincorporación, el indicador se refiere al porcentaje de personas reincorporadas interanualmente en las diferentes ofertas y que culminan el curso educativo. En el caso del indicador de exclusión, las direcciones regionales han priorizado aquella oferta educativa que presenta mayor exclusión, entre otras características, siendo en la mayoría de ellas la oferta de la educación para jóvenes y adultos, debido a ciertas condiciones y características que se presentan en ellas. Es importante mencionar que a pesar de que existe una oferta priorizada en cada una de las direcciones regionales, se debe analizar el seguimiento y acompañamiento a los centros educativos priorizados y en general a todos los centros educativos de todas las ofertas educativas. En el caso del indicador de reincorporación interanual, es decir, aquellos estudiantes excluidos durante un curso lectivo determinado y que logran volver a matricular en el próximo curso lectivo, ¿verdad? Desde el 2023 se logra trabajar con este indicador, logrando no solo identificar a las personas que se reincorporan al sistema educativo, sino además monitorear cuántas de estas personas concluyen el curso lectivo. Siguiente. En este cuadro podemos ver en general los datos de reincorporación interanual. En el periodo 2021 al 2022 tuvimos un registro de 5.857 personas que se reincorporaron al sistema educativo, de las cuales hubo un registro de 5.414 personas que lograron concluir sus estudios durante este curso, para un registro de 443 personas que quedaron en condición de exclusión. Esto nos representa un 92,4% de estudiantes que lograron culminar. Para el periodo 2022-2023 tuvimos un registro de reincorporación interanual de 6.491 personas, de las cuales 4.597 lograron concluir el curso lectivo, teniendo un registro de 1.894 personas que quedaron registradas en condición de exclusión de estas que se reincorporaron. Esto nos da un porcentaje de un 71% de personas que concluyeron el curso lectivo. Para este 2024 tenemos un registro de 6.833 personas estudiantes que se reincorporaron al sistema educativo entre el periodo 2023 al 2024. Personas estudiantes que es importante luego darle seguimiento según la base de datos o el registro de todas estas personas que tengamos según cada centro educativo donde fueron reincorporadas. En el caso de los equipos institucionales para la permanencia, el análisis de datos constituye un insumo para la planificación de acciones que promuevan la permanencia y la reincorporación de personas al sistema educativo, así como que les permite dirigir aquellas acciones de mitigación de la exclusión educativa en aquellas poblaciones, niveles o grupos que presentan mayor riesgo y condiciones de vulnerabilidad. Desde un trabajo colaborativo, la articulación y la coordinación intrainstitucional permite a los distintos actores estratégicos educativos distribuir y maximizar los recursos existentes,
complementar las capacidades y organizarnos al interno de los centros educativos con el propósito de no duplicar esfuerzo y no saturar a las personas que trabajan, a las personas funcionarias de estos centros educativos. Es por esta razón y otras, ¿verdad?, que se emanan los lineamientos UPRE, los cuales permiten facilitar y orientar el trabajo que realizan los equipos para la permanencia institucionales y los equipos regionales para la permanencia, a quienes reconocemos su compromiso y trabajo para promover día a día que nadie se quede atrás. Para abordar el tema de los lineamientos, doy el pase a mi compañera Andrea, quien presentará a los compañeros que compartirán los lineamientos UPRE 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Recordemos, compañeros, incluirse en la lista de asistencia que está ubicada en el chat. Y además, si tienen algunas dudas o consultas con respecto a este tema, por favor hacerlas llegar también en la sección de preguntas y respuestas. Seguidamente, continuaremos con la presentación de lo que son los lineamientos para el abordaje de la exclusión, permanencia y reincorporación para el 2024. Esto estará a cargo de los compañeros Gonzalo González y María del Rocío Arias Obregón. Adelante, compañeros. Micrófono. Doña Rocío no tiene, no. Doña Rocío sigue sin micrófono. Sigue sin micrófono. Andrea, le voy a dar el pase para que usted intervenga Adelante. mientras que doña Rocío soluciona. Perfecto. Vamos a ver. Continuamos, compañeros, con una actividad que hemos definido en el Padlet. Entonces, la tenemos ya ubicada en el QR y también en el chat para que puedan irse ingresando y anotando sus respuestas con relación a la siguiente pregunta. Dice así: mencione 2 acciones que se pueden realizar desde los equipos para la permanencia institucionales para continuar reduciendo los índices de exclusión educativa. Entonces, para poder enviar el documento o la información que ustedes quieran agregar, le vamos a dar a el más, el símbolo más que se ubica en la parte superior del clic y luego damos publicar para que se pueda reflejar su respuesta. Les invitamos entonces Andrea, a llenar ya está puesto en el chat el enlace. Gracias. Perfecto. Entonces, compañeros, vamos anotando ahí las respuestas y en cualquier momento vamos a ir viendo, reproduciendo un poco los resultados. Sí, no sé si Rocío podría compartir la pantalla de su computadora para ver los resultados. En eso estamos, André. Bueno, ya tenés el audio. Ya sí, tienes el audio. Los audífonos decidieron no compartir hoy, no servir en ese momento. Pero bueno, bendito sea Dios. Vean cómo tenemos acciones, ¿verdad? Como decía mi compañera Andre, lo que estamos esperando aquí es que ustedes nos escriban 2 acciones que se puedan desarrollar desde la institución educativa para favorecer la permanencia estudiantil. Por obvias razones no las podemos leer todas, ¿verdad? Porque hasta el momento tenemos 128, 129, pero sí es importante que vayamos recordando, analizando, ¿verdad? Una buena relación con las familias es muy importante, así como el seguimiento de manera periódica, ¿verdad? Si nosotros esperamos, lo hemos dicho muchas veces, y ahora que hablemos de las alertas tempranas, de la guía de alerta temprana, vamos a ver que
es muy importante ese seguimiento continuo, ¿verdad? También actividades de proyección y participación estudiantil, por supuesto, eso es muy importante, el acompañamiento, el ambiente seguro, actividades recreativas, más deportes, más artes, ¿verdad? Seguimiento a situaciones específicas, motivando al estudiantado, dar seguimiento a cada uno de los estudiantes, la atención individual y el seguimiento individual, ¿verdad? Listas de asistencia actualizadas y un buen método de tomar asistencia con respecto al informe de padres, llamadas telefónicas, sentido de pertenencia, ¿verdad? Hemos hablado en muchas ocasiones la importancia de mantener ese sentido de pertenencia en los estudiantes. Todas estas acciones las vamos a compartir con ustedes, si Dios lo permite, y porque como lo vemos, ¿verdad? No podemos leerlas todas, pero es muy importante recordar que este seguimiento que se da en las instituciones educativas, vamos a ver cuántas personas participaron. Ya tenemos 266 y sigue, ¿verdad? Ustedes pueden seguir participando en el transcurso de la charla que vamos a dar hoy, pero y después las vamos a compartir todas estas acciones. Voy a dejar de compartir por aquí para que sigamos entonces con la presentación. Muchas gracias, doña Inés. La siguiente, gracias. Ok, a partir de estas reflexiones, ¿verdad?, que hemos ido analizando, en el Padlet mostramos acciones que consideramos de importancia retomar en la gestión para el abordaje de la exclusión educativa. Y vemos que dentro de estas acciones o estas reflexiones las vemos en 4 grandes columnas. Una que se refiere a la organización, que es la conformación de este EPI, ¿verdad? Necesitamos que el EPI esté correctamente conformado, pero de eso vamos a hablar en un ratito. Definimos los enlaces también. Tenemos un enlace que es de el EPI al ERP, ¿verdad? Involucrar a todo el personal y a todos los equipos de trabajo institucional, así como las reuniones. En cuanto a la línea de planificación, vemos que es importante tener y reformular el plan anual de trabajo, el que se trabaja en las instituciones educativas. Este tiene que ir pegadito al plan de la UPRE. Además, la revisión de indicadores y objetivos, ¿verdad? Dentro de todas las acciones institucionales se deben incluir los temas de permanencia, establecer metas institucionales, elaborar y actualizar el diagnóstico institucional, analizando también los datos de la plataforma Saber, así como la priorización. ¿Qué priorizamos? Bueno, priorizamos las secciones, las materias, esa población a la que nosotros queremos como equipo de permanencia institucional atender. En la implementación vemos atención y seguimiento de las priorizaciones priorizadas, el seguimiento a la aplicación de los protocolos y los lineamientos, transversalizamos los temas de permanencia y reincorporación en todas las actividades que se planifican en la institución educativa y por supuesto el EPI que es el órgano encargado de asesorar, ¿verdad? Asesorar a la comunidad educativa. En el área de análisis valoramos los resultados obtenidos como resultado de esta planificación estratégica para favorecer la permanencia y la reincorporación estudiantil. Identificamos buenas prácticas y las lecciones que hemos aprendido, así como las áreas de mejora. La siguiente, por favor. Ok, ahora sí vamos como cayendo ya en materia, vamos a presentar los lineamientos. Y tal como una orquesta, que se requiere el trabajo acompasado y organizado en nuestras instituciones educativas también. Todos los que laboramos en ella debemos buscar la armonía que se convertirá en la mejora de la permanencia y la reincorporación estudiantil. La siguiente, doña Inés, gracias. Vemos que la Unidad para la Permanencia se crea en abril del año 2018 con el decreto 41.007 y el objetivo es atender la permanencia estudiantil. Estamos adscritos al Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional. Entendemos que la exclusión, la que sigue, doña Inés, gracias. Entendemos que la exclusión educativa es un fenómeno multifactorial, en constante cambio, y que se puede presentar en diversas formas de acuerdo con el contexto en el que trabajamos, pero puede afectar a toda la población estudiantil, especialmente a la más vulnerable. La que sigue, gracias.
Por tanto, la UPRE se organiza en 3 niveles para la atención y prevención de la exclusión educativa. La atención universal, que atiende y apoya con intervenciones a toda la población estudiantil del país. La atención selectiva, que atiende y apoya las necesidades específicas de las direcciones regionales y los centros educativos que presentan condiciones de vulnerabilidad y exclusión. Y la atención indicada, que atiende situaciones particulares y específicas de las personas en riesgo de exclusión y vulnerabilidad de cada centro educativo. Y los estudiantes, muchas de nuestras instituciones educativas requieren de mayor atención debido a su contexto y características particulares. Antes de desarrollar los temas de los lineamientos, perdón, doña Inés, la que sigue. Antes de desarrollar los temas de los lineamientos, debemos tomar en cuenta algunas consideraciones, como son las siguientes. La organización de espacios para el análisis de casos en las reuniones de los EPI o en los consejos de profesores o en las reuniones de nivel o en las reuniones de departamento. También considerar las particularidades de la población, aquellos estudiantes que tienen apoyos educativos para posibilitar su permanencia, así como el respeto a la diversidad cultural de poblaciones indígenas, migrantes y afrodescendientes, considerando también la población con rezago educativo o también con alto potencial, con el fin de posibilitar su permanencia. Es fundamental gestionar los apoyos educativos de manera pertinente y temprana. En la educación técnica se debe promover la articulación entre las coordinaciones de educación técnica y académica, así como la vinculación con la empresa, tanto en el horario diurno como en el nocturno, para favorecer así la empleabilidad de esta población. El seguimiento a las personas referidas por medio del protocolo de reincorporación de personas al sistema educativo mediante la estrategia Puente al Desarrollo, es importante mencionar que toda persona reincorporada debe tener una alerta temprana de reincorporación. Cuando en las instituciones educativas, por su naturaleza, no se cuenta con el personal mínimo para establecer un EPI, tal como lo establecen los protocolos, tal como el caso de las escuelas unidocentes o de Dirección 1, se pueden establecer con el visto bueno del supervisor equipos circuitales. Es imprescindible que se registre toda información en la plataforma Saber, tanto en los censos como las alertas tempranas. La que sigue, doña Inés. Por último, de mi parte, ¿verdad? Es importante indicar que de requerirse asesoramiento técnico, deben gestionarlo en primera instancia a la dirección regional, mediante el equipo regional de la permanencia, y de necesitar mayor acompañamiento, pueden redireccionar sus consultas a las asesorías nacionales de la UPRE y los departamentos o unidades del nivel central correspondiente, siempre con copia a la dirección regional a la que pertenece. A continuación, mi compañero González terminará de exponer el tema que estamos tratando. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días, compañeros directores y miembros de los equipos de permanencia institucional. Un placer estar con ustedes. Continuando con la presentación de los lineamientos en la diapositiva mostrada. Siguiente. Gracias. Podemos observar algunas de las acciones a seguir para la toma de decisiones eficaz y eficientemente, como la conformación de los equipos de permanencia institucionales de acuerdo con los protocolos UPRE establecidos o según los recursos con los que cuenta el centro educativo, además de designar un enlace, el cual va a ser enlace con el equipo regional de permanencia. Promover alianzas con las diversas instancias del MEP y con otras instituciones externas para el cumplimiento de todo lo planificado. Asesorar a los funcionarios de los centros educativos en la implementación de los protocolos UPRE, recordando que los mismos son de acatamiento obligatorio, además de estos lineamientos. Elaborar un plan anual de trabajo, o PAT, estableciendo las reuniones según el calendario escolar y el PAT institucional. Priorizar acciones de intervención por ciclo, nivel, secciones, asignaturas, módulos, periodos, subperiodos o cursos con mayor porcentaje de exclusión educativa según corresponda o sea el caso. Además, todos aquellos estudiantes en riesgo de exclusión con alerta temprana y personas por reincorporar. Considerar los periodos clave de atención a la permanencia, como lo hicimos en el inicio de elecciones, en el retorno de Semana Santa y ahora en el retorno de las vacaciones de medio periodo
y posterior a cada periodo de evaluaciones. Garantizar que se aplique la ruta de alerta temprana, de la cual se les hablará más adelante por parte de las compañeras. Siguiente, por favor. Gracias. Para una adecuada gestión y planificación del centro educativo por parte del equipo de permanencia institucional, se requiere análisis de los datos estadísticos de la plataforma Saber, las alertas tempranas de los estudiantes en condición de riesgo de exclusión educativa para la toma de decisiones. Además, analizar el estado de situación, de las características de los factores protectores y de riesgo relacionados a la atención de la permanencia, reincorporación educativa, según el contexto institucional. Se debe dar seguimiento a las poblaciones referidas con alguna alerta temprana y también a aquellas personas que se han reincorporado al sistema educativo. Recordar que por cada persona reincorporada se debe tener una alerta temprana. Además, el seguimiento es vital en el proceso. También se deben analizar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas para el mejoramiento y funcionamiento del centro educativo en temas de permanencia y reincorporación. Debe ser parte de los procesos de reflexión y análisis que se consideren en el centro educativo. Siguiente, por favor. Gracias. Continuando con la gestión y planificación del centro educativo, debemos tomar en cuenta la importancia de concientizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de todas las acciones que se realicen estén incluidas en el PAD, para así poder favorecer el logro de las metas que están relacionadas a la permanencia estudiantil y la reincorporación, mediante una constante comunicación con los comités que elaboren en la institución educativa. Por ejemplo, el comité de evaluación, comité de becas, comité de transporte, comité de apoyo, entre otros, que guardan similitudes en algunas acciones. Así como fomentar la cultura de sistematización de las buenas prácticas que se realizan en el centro educativo, que favorecen el cumplimiento del plan de trabajo ya antes descrito. Siguiente. Gracias. A continuación, se presentan las acciones que deben cumplir los actores involucrados. Recordemos que la familia es el primer responsable de apoyar, acompañar y vigilar por la permanencia, reincorporación y éxito educativo del estudiante. Informa al centro educativo de algún cambio en la dinámica familiar. Además, es fundamental su apoyo en el aprendizaje de la persona estudiante para que pueda continuar avanzando en su proceso educativo. Los representantes estudiantiles son muy valiosos en la identificación de situaciones de riesgo de sus compañeros. El director es el coordinador del equipo de permanencia institucional. También gestiona desde la planificación del Plan Anual de Trabajo, o PAD, procesos y toma de decisiones, cumplimiento de las metas y todo lo relacionado con la permanencia y la reincorporación, garantizando también la ejecución de la ruta de alerta temprana, de la cual expondrán mis compañeras. Y es el responsable de realizar, junto con el equipo de permanencia institucional, los datos estadísticos sobre la exclusión y reincorporación para la toma de decisiones. También él comunica al personal docente y administrativo el estado de la situación en relación con la permanencia y la exclusión y reincorporación y las alertas tempranas. Y gestiona un gestiona un registro adecuado de los datos en la plataforma Saber. Verifica la conformación y organización de las labores del equipo de permanencia institucional. Los docentes, por su parte, favorecen un trabajo colaborativo y de asesoramiento al personal docente y familias, con el fin de mitigar el riesgo de exclusión y de promover la permanencia y reincorporación estudiantil. También colaboran en la implementación de la ruta de alerta temprana, ya sea en la primera infancia o con la población
con necesidades educativas especiales. Los coordinadores en los colegios técnicos, con el apoyo del EPI, da seguimiento a la guía de alerta temprana. Analiza junto con ellos los resultados de las estadísticas que arroja la plataforma Saber con el fin de elaborar insumos que permitan la toma de decisiones en el centro educativo, además de promover acciones y estrategias y los proyectos pertinentes para la atención de los principales riesgos de exclusión asociados a su ámbito de competencia. El profesional de orientación apoya al equipo de permanencia institucional en el asesoramiento de la ruta de alerta temprana y asesora sobre temas de permanencia y reincorporación estudiantil. También analiza los motivos de atención referidos a su servicio. En cuanto al funcionario encargado del MEP-CIPAS, verifica la condicionalidad educativa de los estudiantes beneficiarios de la transferencia monetaria, la cual comparte con el EPI para su respectivo seguimiento. La Junta Administrativa o Junta de Educación, según sea el caso en secundaria o en primaria, apoyan los procesos técnicos presupuestarios que se encuentran en el PAT y que van dirigidos a la permanencia y reincorporación estudiantil. Es importante que el trabajo que se ejecute en el centro educativo en temas de permanencia y reincorporación se construya y dé seguimiento de manera conjunta con otras comisiones de la institución que abordan temáticas afines a la prevención, atención y mitigación de los factores de riesgo que afectan a la población estudiantil, como lo pueden ser el Comité de Evaluación, el Comité de Apoyo, el Comité de Convivir, la Comisión de Conflictos, entre otros. A continuación, le doy el pase a mi compañera Antea para continuar con el desarrollo del webinario y muchas gracias a todos ustedes, compañeros, por la atención prestada. Muchas gracias, compañeros, por esta explicación. De igual manera, les recordamos, compañeros, si ustedes tienen alguna consulta, duda con respecto a este tema, vamos a tratar de abarcarlo, dar respuesta a la mayoría de que tenemos, pero el día de hoy tenemos más de 5,000 personas, entonces vamos a tratar de irlas agrupando para poder dar respuesta a las mismas. Y además, no olvidemos inscribirnos en el chat en la participación. A continuación, las compañeras Ingrid Vargas y Sofía Bolaños Alvarado, le responderán acerca de lo que es la guía para el abordaje e implementación de la alerta temprana. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes a todas las personas participantes el día de hoy. Yo soy Ingrid Vargas Rodríguez y voy a estar con mi compañera Sofía Bolaños. Ambas somos asesoras nacionales de la UPRE, las cuales venimos a presentarles un documento importantísimo para el quehacer del aula y la aplicación de la alerta temprana en el aula, que es la guía de la ruta de alerta temprana en los centros educativos. Esta guía va a acompañar los lineamientos, ¿verdad?, que nos acaban de presentar los compañeros, y además de los lineamientos va a acompañar a los protocolos. Esta guía me encanta porque es un documento que ubica la ruta de alerta temprana desde el aula, desde el quehacer de cada uno de nosotros. Además, es el resultado de muchísimas recomendaciones de varios actores claves en la implementación de la herramienta y que nos han hecho llegar sus recomendaciones, ¿verdad? Entonces, les agradecemos muchísimo los aportes. Recordar que este es un proceso de construcción continua, como siempre lo decimos. Esta guía no está escrita en piedra, ¿verdad?, sino que la mejoramos continuamente y se hacen las modificaciones según la realidad de nuestro país. Además, hay que analizar el contexto de cada y la realidad de cada centro educativo y de cada dirección regional. Entonces, no podemos decir que se aplica así fija directamente y que está escrita en piedra, porque así no es. Es una recomendación.
Ok. Vamos a pedirles que nos sigan con detenimiento en esta explicación. Hoy la función de Sofi, mi compañera, va a ser ir mostrándoles paso a paso esta propuesta. Y la mía es ir presentando las dudas y observaciones que han surgido en torno a esta ruta. Ante todo, quiero decirles que el objetivo de esta guía es en realidad facilitar la gestión administrativa dentro del centro educativo aplicando la alerta temprana, para que los estudiantes que se encuentran en riesgo de exclusión y vulnerabilidad reciban esa atención pertinente, esa atención adecuada y la que necesitan, ¿verdad? Para que permanezcan y puedan culminar su trayectoria educativa, que al final, ¿qué es lo que queremos, verdad? Que ellos permanezcan y culminen su trayectoria. Hay que reforzar además en este momento la idea que en los centros educativos de que la atención de las situaciones de riesgo es algo que siempre se tiene que hacer, según las diferentes normativas que nos da el Ministerio de Educación Pública, los protocolos, ¿verdad? Esta guía entonces lo que busca es organizar esa labor que se realiza en el centro educativo y lograr un buen registro de la información, porque eso es muy importante, lograr ese registro de información y de las evidencias como lo vamos a ir viendo poco a poco, para tomar las medidas preventivas en los planes anuales de trabajo. ¿De qué? De los centros educativos. Ustedes planifican la labor que hacemos en cada uno de los centros educativos a través de los PAT. Y eso hay que retomarlo ahí. ¿Qué vamos a hacer en esa planificación? Pero Sofi, antes de iniciar todo, ¿verdad? Antes de iniciar esta explicación de este diagrama de flujo que tenemos ahí, quisiera hacerte una pregunta para que nos quede claro. La alerta temprana, Sofi, ¿es una herramienta o es una estrategia o es un sistema? Porque eso a veces a mí no me queda claro. Ni tampoco me está quedando como muy claro si se habla de factores o de indicadores o de alertas, la diferencia entre esos. Hola, Sofía, adelante. Muy buenas tardes, Ingrid, y a todos y a todas. Bueno, en realidad, una de las grandes estrategias del MEP y dentro de los objetivos institucionales del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Está la disminución de la exclusión educativa. Es por ello precisamente que se crea la UPRE y sus equipos de permanencia, ¿verdad? Tanto los regionales como los institucionales. La UPRE entonces cuenta con una serie de protocolos de actuación dentro de los que se propone la alerta temprana como un recurso que permite la identificación, atención, seguimiento y monitoreo de la persona estudiante en riesgo de exclusión. Y la ruta, que es el paso a paso de cómo hacerlo en los centros educativos, que es lo que vamos a compartir hoy, es una herramienta. Y en cuanto al tema de los factores de riesgo, indicadores y alerta temprana, para efectos de la guía y para efectos de este webinario, vendrían a ser lo mismo, como decir sinónimos. Una inquietud que manifiestan los docentes muy a menudo es que tienen que atender todas estas situaciones y que les toma demasiado tiempo y que casi que deben dedicarse a eso y no pueden dar clases. Y eso jamás, Ingrid. Nosotros más bien lo que queremos con esta ruta es posibilitar una propuesta de organización que evite esto, dejando claro quiénes, qué y cuándo se debe de hacer. Precisamente estas expresiones de abandonar clases para atender las alertas, ¿verdad? Estarían más bien indicando que se requiere urgentemente de una reorganización interna en el centro educativo sobre este tema. Entonces ahí es muy importante que se hagan acompañar de los equipos regionales de permanencia para que los orienten, ¿verdad? Y les puedan dar un mayor seguimiento con mayor detenimiento para evitar este tipo de recargas precisamente. Entonces, todo este tema lo vamos a ir viendo con un flujograma que creamos y que está también dentro de la guía, por aquellos que tienen la guía en la mano, ¿verdad? Nos pueden ir siguiendo también y yo les voy a compartir entonces esta información en una presentación, perdón, una PPT. Voy a compartirles en este momento.
y voy a apagar la camarita porque lo voy a hacer bien grande para que ustedes puedan observar el diagrama. Me dicen si se observa, Ingrid. Vamos a ver por acá, ponerlo en modo de presentación. Sí se observa. Listo, Sofía. ya está, blanco. Sí está en blanco, Sofía. Ok, entonces vamos a ir viendo paso a paso el flujograma que ustedes tienen también, los que lo tengan, ¿verdad? En sus manos. Entonces, todo va a comenzar con los actores estratégicos de la implementación de la ruta. Primeramente con aquellos que se encuentran dentro del centro educativo. ¿Quiénes son? Y aquí, bueno, vienen los participantes que nos están acompañando el día de hoy. Aquí, Sofi, me imagino que se contemplan todas las ofertas y todas las modalidades educativas, como primero y segundo ciclo, es decir, primaria, tercer ciclo y educación diversificada, secundaria, educación técnica, entre todas las modalidades del MEP. Correcto, Ingrid. Nosotros tratamos de abordar todas las ofertas de manera general, pero la idea es que ustedes contextualicen, ¿verdad?, la información a cada uno de sus centros educativos. Entonces, de entre los actores de los centros educativos encontramos a la comunidad educativa. Aquí es cualquier persona que interviene en el proceso educativo del estudiante. Vienen desde los estudiantes, las familias, integrantes de la comunidad como el pulpero, el vecino, también el personal docente, administrativo, técnico docente y demás, porque todos ellos pueden identificar una situación de riesgo. Sofi, ¿y cuál sería la función entonces? Precisamente esa, Ingrid, identificar situaciones que afectan a los estudiantes. Por eso los incluimos a todos. Entre los actores de los centros educativos también están los estudiantes, que son aquellos que están matriculados en la oferta educativa y que pueden presentar algún tipo de riesgo. Tenemos a la persona directora, administradora de la institución, que define a los responsables de los involucrados en la implementación de la ruta. Y muy importante, esto depende de los recursos con que cuente cada centro educativo. Otro actor muy importante es la persona encargada de la alerta temprana. Estos son los responsables de la alerta temprana de un grupo o de una sección de estudiantes, esos estudiantes, ¿verdad?, que están en riesgo de exclusión. Y estamos hablando principalmente aquí, bueno, del profesor guía o maestro encargado de grupo, dependiendo de la oferta. Solamente en casos excepcionales donde el director lo considere por falta de recursos o por recargas de trabajo, que se da en muchos centros educativos donde la matrícula es muy grande, ¿verdad?, se pueden asignar esas funciones a otros actores. ¿Y el encargado qué hace? El encargado principalmente activa, es decir, cuando digo activar es prácticamente completar la boleta. Va a compilar la información y va a actualizar los estados de la alerta, como lo vamos a ver más adelante, por lo que tiene que mantenerse informado sobre el avance y resultado de las acciones que se dirigen a los estudiantes que están a su cargo. Solo le va a corresponder atender una alerta cuando ya la situación lo amerite y cuando está, por supuesto, dentro de sus competencias. Entonces, ¿quiere decir que el encargado es el profe guía o el maestro encargado del aula? Sí, si estamos hablando en el primer caso de la oferta de tercer ciclo y educación diversificada. Eso depende de la oferta educativa. Por ejemplo, entonces en preescolar sería la persona docente a cargo del aula, es decir, el maestro del grupo o algún miembro del grupo del equipo interdisciplinario, si el centro educativo cuenta con este recurso y si el director lo dispone, según las características y el contexto del centro educativo. En primaria sería el docente o la maestra de grupo, como dijiste, o el director también puede decidir que sea otra persona docente de alguna otra asignatura, por ejemplo. Pero, ¿y en el caso de las escuelas unidocentes, que son tan poquitos? Bueno, en ese caso sí sería el maestro de aula, que llamamos multigrados, ¿verdad? Y aquí sí es muy importante entonces que ellos se apoyen de la persona supervisora y del equipo regional de permanencia y el ETIR. Por lo que entonces el equipo regional de permanencia debería de estar dándole atención, ¿verdad?, más cercana a este tipo de centros educativos. Si no se cuenta, si el centro educativo no cuenta con los recursos requeridos, la persona directora puede designar a otra persona como encargado de la alerta temprana. Exacto. Y finalmente, dentro del centro educativo,
el último actor que se observa en el flujograma son los otros profesionales o comités del centro educativo que los observamos por acá. Se refiere a todas aquellas otras personas funcionarias que apoyan en la atención, como por ejemplo el subdirector, el asistente de director, los auxiliares administrativos a veces apoyan mucho la acción de contacto con las familias, docentes de otras materias que no ejercen, ¿verdad?, como encargado de alerta, sino estaría dentro del otro rol. Otros funcionarios como orientadores, psicólogos, trabajadores sociales y hasta otros comités, como por ejemplo el comité de apoyo educativo, el de evaluación, convivir, ¿verdad? Entre otros. ¿Y quiénes pueden ser otros actores fuera del centro educativo? Los actores ya fuera del centro educativo pueden ser entonces otras dependencias del MEP, y aquí tenemos tanto a nivel regional como a nivel nacional. A nivel regional es cuando acudimos entonces a, por ejemplo, el equipo regional de permanencia, a un supervisor, al servicio de apoyo itinerante, al CAR, a las asesorías pedagógicas, ETIR, comisiones como la de Regional de Educación Intercultural, entre otras. Y a nivel nacional también tenemos todas las direcciones y departamentos, ¿verdad?, del nivel central y unidades como la UPRE Nacional, por supuesto. Y Sofi, ¿a qué se refiere con otras instituciones o sectores? Otras instituciones o sectores son entonces todas las instituciones gubernamentales. IMAS, PANI, Caja, IAFA, Gobierno Local, Fuerza Pública, Migración, entre otros. También se pueden considerar otros sectores como por ejemplo el CLEI, ¿verdad?, que es del sector indígena, también el sector privado, comercio, organizaciones no gubernamentales, pero ojalá que todas se hayan identificado desde antes en un diagnóstico institucional y regional, ¿verdad? Y que sean instituciones y organismos, ¿verdad? Ojalá oficiales y reconocidos. Hay que mencionar que toda gestión de alerta temprana que se realice debe considerar el debido proceso, es decir, agotando primero todas las vías en el centro educativo, luego en la dirección regional y después a nivel central. Sí, eso es muy importante, Ingrid. Ahora, otro actor que sí es del centro educativo, pero que lo ubicamos acá de manera transversal, que es muy importante, son los EPI, que están estipulados, como escucharon a los compañeros, ¿verdad?, en los lineamientos y también en los protocolos de la UPRE. Se ubica de manera transversal en el flujograma por su función de apoyo y acompañamiento y seguimiento en cada uno de los procesos de la ruta y a cada uno de los actores. También tenemos entonces, vean en la base inferior, ¿verdad?, el equipo regional de la permanencia. Estos también se ubican transversalmente porque estos acompañan y dan seguimiento a los EPI o al EPI del centro educativo y a las sedes también de las direcciones regionales en la implementación de lo que es la ruta de alerta temprana. Coordina con nosotros, ¿verdad?, UPRE Nacional, y también con otras instituciones y sectores locales. Ahora, teniendo claro los actores, vamos a ir viendo el procedimiento, el cual se va a ir observando, véanlo acá, los procedimientos los vamos a ir viendo por columnas. Cada una de estas columnas van a ir mostrando lo que cada uno de estos actores debe de, ¿verdad?, las funciones y los roles que tienen dentro de esta implementación de la ruta. Todo va a iniciar con la identificación de una situación. Por eso el primer paso de la ruta, ¿verdad?, consiste en identificación de la situación que afecta al estudiante, la cual entonces, aquí todavía no sabemos si el estudiante está en riesgo o no. Entonces nos va a llevar a cuestionarnos, ¿verdad?, si el estudiante se encuentra en riesgo de exclusión. Aquí vemos, ¿verdad?, el primer punto es la identificación y aquí nos vamos a cuestionar si el estudiante está o no en riesgo de exclusión. Para ello mencionamos varios escenarios en la guía que nos van a ir indicando cómo actuar dependiendo de si es funcionario del centro educativo y qué tipo de funcionario es. Bueno, pero al final tiene que comunicarlo y canalizarlo al encargado de la alerta temprana. Sí, pero si es una persona docente, técnico, docente profesional, quien va a identificar esa situación y que no es la persona encargada de la alerta, ¿verdad?, tendría que indagar un poquito más para aclarar si le es posible, ¿verdad?, si esta situación es o no de riesgo.
A veces para ello se puede realizar algún contacto con el estudiante, su familia o pares, siempre que esté dentro de sus competencias, ¿verdad? Muchas veces nos consultan desde los centros educativos si esto significaría tener que llamar a todos los estudiantes que se ausentan. Recuerde, Ingrid, que el ausentismo no es la única alerta temprana que existe, ¿verdad? Sino que más bien el ausentismo se debe asociar, al igual que las otras alertas, a la normativa que la fundamenta. En el caso de que la alerta sea ausentismo, entonces debe de accionarse la normativa que la fundamenta también, ¿verdad? Que en este caso sería el REA, ¿verdad? El Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, claro. Correcto. Para esta alerta temprana y para todas las demás, entonces en este punto vamos a tener ya dos opciones. Uno, que la persona no se encuentre en riesgo de exclusión y otro, por la que no requiere intervención y la otra que sí requiera riesgo, que sí, digamos, está mostrando algún tipo de riesgo de exclusión. En este caso, como ya dijimos, ¿verdad? Se le va a comunicar a la persona encargada de la alerta quién va a hacer una última verificación de la situación de riesgo. Si no se tiene clara, para ello puede realizar alguna otra acción de comprobación según la situación particular del estudiante. Esto siempre evitando revictimizar al estudiante, principalmente en los casos de violencia o abuso. En estos casos se debe de apegar a lo estipulado en los protocolos o en la normativa específica para cada una de las situaciones. Muy cierto, Ingrid. Ahora, situación de riesgo de exclusión es descartada, entonces el estudiante no requiere de intervención. Pero si más bien se verifica, entonces ya se comprueba, ¿verdad? Que es una alerta temprana. Y entonces continuamos con el siguiente paso. Sí, porque toda situación de riesgo de exclusión entonces debe de contar con una alerta temprana. Acá entonces seguiríamos con el paso número 2, que le corresponde, vean acá, a la persona encargada de la alerta temprana, y es completar la boleta. Este año, Ingrid, va a haber una boleta por oferta educativa. Esto quiere decir que los indicadores de alerta temprana que contiene cada una de las boletas son solamente aquellos relacionados con la población que se atiende. Un ejemplo, en preescolar y en primaria podemos encontrar las alertas relacionadas a los diferentes tamizajes y no así en secundaria ni en educación de adultos. Entonces, estos indicadores de tamizaje solo los vamos a encontrar en las boletas de preescolar y primaria. Correcto, Ingrid. Estas boletas las podemos encontrar en el enlace ubicado en la parte inferior de la página donde dice boletas. Ahí se ubican las carpetas por oferta. Y en el caso de la oferta de educación para jóvenes, inclusive también hasta por modalidad. Es importante mencionar que hubo una actualización en la página web del MEP y el enlace para ingresar en la boleta los vamos a subir ahora al chat porque el que viene en la guía ya no está conectando, ¿verdad? Con este sitio. Entonces, el enlace para las boletas es el que vamos a ubicar, si me ayudan por favor los compañeros, en el chat de este webinario. Entonces, ya está ubicado. Muchas gracias, Inés. Me indican que ya está ubicado. Okay, entonces, hay que indicarle a los encargados de alerta temprana que entren a la página, seleccionen la oferta educativa a la que pertenece su centro educativo, abran el archivo en Excel y completen, similar a la vez anterior. Siempre una boleta por estudiante. Sofi, ¿eso se mantiene así, una boleta por estudiante? Sí, Ingrid, eso se mantiene igual. Se completa una sola boleta por estudiante en la que se pueden marcar una o varias alertas. Y lo único que se hace es marcar con una X, no es nada complicado. Ahora sí hicimos un pequeño cambio. La alerta de ausentismo la ubicamos en la parte superior de la boleta para inducir a la persona que la completa a que marque las alertas tempranas que motivan esas ausencias, porque a la hora de hacer los análisis, en otros censos anteriores visualizamos que este es uno de los indicadores que más está relacionado con el riesgo y la exclusión educativa, pero que no nos estaban registrando otro factor asociado a ese ausentismo. Entonces, por favor, ¿verdad? Cuando se vaya a completar la boleta, muy importante,
tener en cuenta eso, ¿verdad? Que lo asociemos a otra alerta temprana que motive esa situación de ausentismo. Y para mayor conocimiento de toda la batería de indicadores de alerta temprana con los que contamos, se puede revisar el documento de catálogo de alertas tempranas de la UPRE, ubicado en el mismo enlace en el que compartimos en el chat. Cuando se completa la boleta, hay que archivarla en algún lugar, Ingrid. Tiene que ser un lugar o físico, ¿verdad? De manera física o digitalmente. Para ello, la persona directora, ¿verdad? Junto con el EPI, entonces va a ubicar un lugar seguro y accesible para los actores de la ruta, quienes deberán velar por la integridad, ¿verdad? Por proteger la integridad de las personas estudiantes y, muy importante, hacer un uso adecuado de los datos sensibles, según la ley, ¿verdad? Sofi, se les está recomendando en la guía que si lo hacen de manera digital, pueden utilizar los recursos institucionales como el Teams o el OneDrive, que son plataformas oficiales. Sí, ese es un excelente recurso. Pero bueno, al final el director define junto con el EPI cuál es el lugar y la forma más conveniente para todos en el centro educativo. Ok, vamos a continuar con el paso 3. Una vez ya archivadas las boletas, continuamos con la ejecución de acciones para la atención de la alerta temprana. En este paso se debe subrayar que la atención de la persona estudiante en riesgo debe de ser atendida con prioridad. En este punto, la persona encargada, la que tenemos acá, vean acá, ¿verdad? Analiza la situación de riesgo del estudiante y los recursos que tiene el centro educativo y la comunidad. Además, identifica si ya se activó un protocolo o procedimiento por parte de algún otro funcionario, ¿verdad? Como se establece. O sea, la responsabilidad ya no es del encargado de alerta temprana. No necesariamente, porque siempre debe mantenerse informado sobre el avance de la situación del estudiante. Y si la situación no corresponde a ningún protocolo, sino a otro tipo de situación. Muy buena pregunta, In. Lo que corresponde entonces es identificar quién va a ser la persona idónea para atenderla y si el centro educativo, ¿verdad? Obviamente cuenta con el recurso. La persona que atiende tiene que elaborar un plancito de atención, algo nada complicado, el cual debe archivarse junto con la boleta. Aquí vemos los dos documentos archivados. Y nosotros en la boleta incluimos un plan en la hoja de Excel que se llama plan de atención. Ese instrumento lo pueden utilizar para poder elaborar el plancito. Esto significa que ya no le corresponde atenderla al encargado de la alerta temprana. No necesariamente tampoco, porque digamos, si el tipo por el tipo de alerta temprana o si le corresponde a algún estudiante suyo que está dentro de su materia o si está dentro de mis funciones y competencias, entonces sí se debe atender y ejecutar entonces el plan de atención. Pero todo esto va a depender de los recursos institucionales que tenga cada centro educativo y también de cómo el director organice su institución. Ahora, también, Ingrid, los pasos de la ruta pueden cambiar de orden, ¿verdad? Por lo que señalábamos anteriormente, de que hay situaciones de emergencias que tienen que atenderse de inmediato, ¿verdad? Y que de ellas depende la protección del estudiante, porque hasta podría estar, digamos, en una situación de peligro. Entonces, la persona que atiende, la persona que le da seguimiento, informa al encargado de la alerta temprana del avance. Correcto. Y le da seguimiento y tiene que informar al encargado de alerta temprana de cómo va el avance. Veámoslo en la infografía. Sofi, y otra pregunta. Entonces, ¿la persona que atiende en el centro educativo es la que elabora el plan de atención? Sí, vamos a verlo entonces mejor en la infografía. Perfecto. El encargado de alerta temprana puede atender o referir a otro profesional o comité, puede atender o referir a otro profesional, ¿verdad? O abordar la alerta de manera integral con con estos otros profesionales o comités, lo podemos ver acá. El otro profesional o comité puede atenderlo
pero también puede referir a alguna otra dependencia del MEP, que puede ser regional o nacional, ¿verdad? Así como también lo puede hacer directamente el encargado de la alerta temprana. La dependencia del MEP, que está acá, ¿verdad? Puede también atender o inclusive puede referir a otra institución o sector que pueda brindarle apoyos al estudiante. Podemos verlo acá. Y así también los otros profesionales o comités o la encargada, ¿verdad?, de la alerta temprana también podría hacer esta referencia directa a estas otras instituciones que estarían atendiendo la situación. Sofi, ¿te parece que lo veamos con un ejemplo? Ok, vamos entonces para atrás para ver si lo podemos observar con un ejemplo dentro del centro educativo. Un ejemplo así, a grandes rasgos. Vamos a ver. Una docente encargada de alerta temprana, es decir, Ajá, una aquí docente está. guía o encargado del aula. Atiende una alerta de un estudiante por falta de apoyos educativos, por problemas visuales. El chiquito presenta problemas visuales. Entonces, este docente refiere el caso al comité de apoyo educativo del centro educativo, ¿verdad? De la escuela o del colegio. Y este, a su vez, por las características que presenta, lo refiere a la dirección regional. En la dirección regional puede ser la asesora o los asesores valoran la situación del estudiante y deciden referirlo a otra institución como la Helen Keller. Ok, perfecto, Ingrid. Ahí podemos ver entonces cómo se despliega, ¿verdad? Un ejemplo en el flujograma. Correcto. En la guía, Ingrid, se explica con mayor detención las vías de atención por actor y se aclara que el archivo de alerta temprana requiere de una constante alimentación por parte principalmente de los actores del centro educativo, que van a nutrir todos ellos, ¿verdad? Los archivos y la información y las evidencias según, ¿verdad?, la atención que brindaron y el seguimiento de las alertas tempranas en el centro educativo. Muy importante aquí señalar, ¿verdad?, a los EPI o al equipo de permanencia institucional, la importancia de que apoyen a los encargados de alerta temprana, es decir, a los profesores guías o docentes o maestros encargados del aula en la compilación de información y las evidencias. Además, Ingrid, toda referencia intra e interinstitucional tiene que hacerse según las disposiciones determinadas por cada entidad a nivel nacional, regional y local. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una acción es atendida por muchas personas, por diferentes personas, considerando el ejemplo que dimos, o actores? ¿Quién archiva la documentación y las evidencias? Las evidencias, que es muy importante, ¿verdad?, como parte del archivo de la alerta temprana, las archiva la persona que ejecuta la acción y comunica al encargado de alerta temprana sobre la actualización. Esto principalmente para no duplicar registros. Y aquí entramos a un cuarto paso, que sería entonces el seguimiento y el monitoreo. Sofi, pero antes de iniciar este cuarto paso, tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre seguimiento y monitoreo? Seguimiento, Ingrid, veámoslo acá. Podemos ver aquí la palabra seguimiento. Son aquellas acciones que conforman el proceso de observación y supervisión durante todo el proceso y por todos los actores participantes sobre la situación del estudiante, para que éstas se implementen de manera continua. Y el monitoreo serían las que conforman ya de lo que es un proceso de análisis de la información y de los resultados del plan de atención para ajustarlo de ser necesario. O sea, entonces, con el seguimiento se busca situar a la persona estudiante fuera del riesgo de exclusión educativa, evaluando y ajustando todas las acciones que realizamos durante el proceso. Si una acción funcionó, si no funcionó, si la tenemos que mejorar, ¿verdad? Irla ajustando. Correcto, Ingrid. Por eso aquí ven que después, con estas rayitas de aquí, nos devolvemos nuevamente a la pregunta inicial. ¿Está la persona estudiante en riesgo de exclusión? Si no, no requiere de otra intervención. Pero si sí, entonces se continúa, ¿verdad?, revisando la situación del estudiante, se revisa y reevalúa el plan en caso de ser necesario y se puede ajustar según, eso sí, las necesidades del estudiante.
Entonces, esto quiere decir que cada docente o actor que participa en el proceso reporta el avance de la situación del estudiante a la persona encargada de la alerta temprana y al EPI para que estén informados. Sí, eso es muy importante porque recuerde que dijimos que la persona encargada, ¿verdad? En la boleta va a incluir los estados de la alerta, que son el estado de activada, la alerta puede estar activada, puede estar en proceso, porque ya hay un plan de atención y ya se está trabajando en esa situación, puede estar en espera porque se refirió a otra institución o a otra instancia y todavía no ha habido respuesta, o puede estar cerrada, ¿verdad? Que significa que ya el estudiante está fuera del riesgo y por tanto ya no tiene una alerta temprana con él, ¿verdad? Asociada a él. Esa actualización de los estados también se ejecuta en la plataforma ministerial Saber, y esto permite que a nivel regional podamos ir analizando los estados de las alertas tempranas y cerrarlas cuando el estudiante se encuentre fuera de riesgo de exclusión. Correcto. Con respecto al monitoreo del equipo regional de permanencia, debe velar, ¿verdad? A nivel regional, porque los EPIs de los centros educativos, ¿verdad? Y los centros educativos a su vez, garantizar que se ejecute de manera correcta y equitativa todo el proceso de la implementación de la ruta entre todos los funcionarios, ¿verdad? Que van a participar, y esto es muy importante para evitar recargas de trabajo. Y apoyarse, muy importante, de la función, ¿verdad? Del supervisor, que podemos ver por acá, quien va a dar seguimiento cuando se presenta alguna anomalía, o también en casos donde el estudiante no logra superar una situación de riesgo por inoperancia del proceso. Gracias, Sofía. Seguidamente continuaremos con el paso número 5, que es el registro de las alertas tempranas en la plataforma ministerial Saber. Aquí es donde la persona directora de los centros educativos registra la condición de matrícula de los estudiantes en los censos escolares. La condición sería la condición regular o la condición en riesgo de exclusión, como bien lo vemos ahí y Sofi lo está señalando. Información que será analizada por los equipos regionales para la permanencia después de cada uno de los censos, principalmente del censo intermedio y final. ¿Por qué no del inicial? Porque en el inicial estamos iniciando con la matrícula inicial o incluyendo la información de la matrícula inicial. Para ello, Ingrid, se suministra también otra herramienta que se llama base de datos de las alertas tempranas del centro educativo, para registrar todas las alertas del centro educativo, y que en una base de datos, estas en Excel, ¿verdad? El director o la persona que vaya a incluir las alertas en la plataforma tenga la información en la mano. Este documento también puede servir o lo pueden solicitar los equipos regionales para hacer algún tipo de triangulación. La persona directora o la que él designe, ¿verdad? Debe de cerrar las alertas tempranas de los estudiantes que ya no se encuentran en riesgo de exclusión en la plataforma ministerial Saber. Y si el estudiante se encuentra ya en una condición excluida, es decir, ya no está dentro de nuestro centro educativo, ya no está dentro de nuestro colegio, ya no está dentro de nuestra escuela, entonces es imprescindible activar el protocolo de reincorporación. En el caso del monitoreo, vamos a ver qué acciones consideramos para el equipo de permanencia institucional, para los EPIs. Es importante considerar entonces que vamos a monitorear la correcta aplicación de los protocolos y las normativas en el centro educativo, ¿verdad? Y de las alertas tempranas. Recordemos que ahí está el catálogo. La atención en tiempo y forma de las referencias a otras instituciones, tanto al interno como al externo del centro educativo. La elaboración de bases de datos de todas las alertas tempranas del centro educativo. La actualización de archivos en el archivo, la actualización en el archivo de alerta temprana de las evidencias y de los planes de atención para cada uno de los estudiantes. El registro de la información en la plataforma ministerial Saber. El EPI también analiza y completa las bases de datos del centro educativo y puede generar acciones de fortalecimiento de permanencia a nivel institucional.
por parte de los diferentes actores, que en una reunión de personal podamos explicar esta ruta o que puedan pedir colaboración al equipo regional de permanencia porque no comprenden algo del proceso y nosotros también estamos para servirles. Ahora bien, Sofi, vamos a mostrar algunas herramientas y boletas de las ya mencionadas. Gracias, Ingrid. Correcto. Vamos a salir aquí de la infografía, del flujograma y voy a cerrar de una vez para que no se me vuelva a abrir este documento. Y vean que estamos aquí en la nueva página del Ministerio de Educación Pública. Recuerde que la rediseñaron, ¿verdad? Y bueno, por eso fue el problema que tuvimos de que en el periodo en que estábamos confeccionando la guía, ¿verdad? Se fue con los enlaces de la página anterior. Pero entonces acá, ya cuando ustedes ingresan al enlace que enviamos, que colgamos en el chat, van a entrar a esta página del Ministerio de Educación Pública. Nos vamos a ir acá, donde dice MEP, y vamos a ir a acerca del MEP. Vean que acá dice conozca más sobre el ministerio y hay 3 cajitas. Nos vamos a ir al Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional, que es al que pertenece, ¿verdad? La UPRE. Y nos vamos a donde dice Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo. Aquí está la página de la UPRE con la misma información, está videitos de los protocolos que tienen ya bastante tiempito de estar ahí, si ustedes los quieren visitar. Vean acá, están los datos adjuntos. Aquí vamos a encontrar los documentos relacionados a los lineamientos 2024, que fueron los compañeros los que los expusieron, ¿verdad? Vean acá está la circular con los lineamientos, están los documentos, entre estos el de la ruta de alerta temprana, aquí está la guía, ¿verdad? Por si la quieren tener de manera digital, y aquí está para descargar. Están los lineamientos y el plan de trabajo sugerido, ¿verdad? Por los compañeros para la planificación del centro educativo. Aquí vemos que, bueno, ya fiches, brochure y los protocolos, pero nos vamos a concentrar en esta de acá donde dice boletas. Aquí están las boletas de alerta temprana. Vean lo que dijimos, ¿verdad? Estas boletas están por oferta o modalidad educativa. Además, también está aquí el catálogo de alertas tempranas, que fue uno de los documentos que indicó Ingrid, que viene todas las alertas con toda la definición y, muy importante, la normativa que va a fundamentar esa alerta. Aquí está este documento. Y tenemos, por ejemplo, acá vamos a abrir una de tercer ciclo, una de las boletas de tercer ciclo, perdón, aquí, descargar. Esto lo estamos haciendo por primera vez porque hasta hace poquito nos subieron esta información, creo que ayer o hoy en la mañana. Entonces vean que aquí tenemos 2 instrumentos por oferta. Uno es la propia boleta, ¿verdad? Que es la que conocemos, y la otra es la de la base de alertas del centro educativo por oferta, que también mencionamos, que ahí es donde entonces podría decirse que llegaría a sustituir a la boleta grupal. Ahorita la vamos a ver. Entonces, entremos a la de la boleta de alerta temprana. Recuerden que es por oferta y que este ejemplo es de tercer ciclo. Vean acá, tenemos en la primera hoja, ¿verdad? El flujograma, que ya explicamos, y aquí está la página ya bien ubicada de la UPRE. En la segunda hoja está la boleta. Vean que aquí está el indicador de ausentismo que dijimos que que lo habíamos puesto en la parte superior, separado de las demás, para que si lo marcan, sigan, ¿verdad? Marcando algunas otras situaciones relacionadas al ausentismo. Y si no es ausentismo y es otra cosa completamente aparte, entonces nos venimos de una vez acá y vamos marcando, ¿verdad? Aquí vean que sería, bueno, el nombre del centro educativo, toda la información y todas las alertas tempranas, como dijo Ingrid, ¿verdad? Relacionadas a tercer ciclo. Aquí ya no vamos a ver tamizajes, ni vamos a ver situaciones que tienen que ver con preescolar, ni con primero y segundo ciclo, y así sucesivamente con el resto de ellas. El indicador de ausentismo también va a cambiar dependiendo de la modalidad o la oferta educativa. Aquí está la boleta de seguimiento, que era donde se daban los estados. Entonces aquí yo nada más marco, ven, si está activada, si está en proceso, en espera, cerrada, y pusimos la opción de
eliminada por cualquier cosa y yo aquí puedo poner una observación. También, por ejemplo, si yo marqué una situación de que no cuenta con transferencia monetaria condicionada y está también con una situación de pobreza extrema, ¿verdad? Estas dos, entonces yo me voy aquí y yo digo, bueno, yo ya la activé y ya está en proceso porque ya hice el plan, pero también está en espera porque yo la envié a Limas, entonces yo pongo aquí, se refirió a Limas para el beneficio, ¿verdad? Para el otorgamiento del beneficio. Y entonces acá yo pongo la fecha y la información. Y si tengo que hacer el plancito de atención, también les dimos este machote muy simple para que se monten acá, ¿verdad? Sobre él, para poder poner, digamos, la acción que se realizó. Se refirió a Limas, el tal fecha, y después pongo la fecha en la que ya me respondieron. ¿Quién la refirió? Iris María, ¿verdad? Y las observaciones están en espera o como se quiera. Y aquí un registro de contactos también, como para que si hubo alguna llamada o algún contacto, indicarlo acá para que ustedes fundamenten el trabajo que ustedes hicieron, ¿verdad? Y y tengan las evidencias. Estos son los instrumentos que nosotros les estamos ofreciendo para Sofía, facilitar el trabajo. Sí, Ingrid. es importante mencionar que este es un ejemplo de plan y como bien lo decimos, no está escrito en piedra. Si tienen la necesidad de agregar una columna más y contextualizarlo al centro educativo, lo pueden hacer. No hay problema, ¿verdad? Y si el centro educativo ya tiene un plan de atención porque ya ustedes lo diseñaron, también lo pueden utilizar y les funciona perfectamente, también lo pueden utilizar. Igualmente, si ya tienen las boletas, ¿verdad? Que están las boletas anteriores, lo que pueden ir haciendo, bueno, los nuevos casos, completar con las nuevas boletas, y si es del caso, ir actualizando ahí muy poco a poco al ritmo de ustedes y a como, digamos, se vayan acomodando en el centro educativo. Y el otro instrumento que teníamos era el de la base de datos de las institucional de las alertas tempranas. Aquí está, digamos, también por oferta educativa, vean que está tercer ciclo, el ejemplo, y es la misma información de la boleta, pero aquí ya recargada en una base grupal, ¿verdad? Donde ya yo pongo el nombre, la cédula del estudiante, nivel, sección, el estado, si está en riesgo de exclusión o excluida, la dimensión, y la dimensión aquí me va a llevar a las alertas, era económica, ¿verdad? Que habíamos dicho que no cuenta con transferencia monetaria y que estaba en espera de respuesta de Limas, ¿verdad? La fecha de activación y de cierre. Y si, digamos, también estaba la de pobreza, yo repito el nombre, digamos, de Sofía Bolaños, ¿verdad? Entonces vuelvo aquí a repetir otra vez la información de Sofía para indicar que también tenía la condición de económica de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Para poder indicar todas las boletas vamos a ver acá. Aquí hay un problema que hay que revisar. Porque no me está abriendo el resto de la información. Hay que volver a revisar estas boletas. Pero aquí entonces yo volví a poner la situación económica y pongo pobreza o pobreza extrema. ¿Ok? Y completo también el resto ya de la información, ¿verdad? Bueno, este es otro instrumento que les puede servir para que ustedes puedan presentar la información al director y a la persona que va a incluir la información en la plataforma ministerial Saber. Y bueno, eso sería básicamente, ¿verdad? Los dos instrumentos que tenemos y ya la visita que hicimos a la página web. Y con esto estaríamos terminando, ¿verdad? La participación de Ingrid, ¿verdad? Y de mi persona. Y volvemos con la compañera Andrea Chávez. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, por irnos desarrollando este tema tan importante que es la guía. Compañeras, importante recordar, este webinario va a está siendo grabado y va a quedar en un repositorio en los archivos que maneja el Instituto de Desarrollo Profesional en su página y en YouTube.
Entonces, para que puedan compartirlo ustedes con sus compañeros de equipo, porque esto ha sido dirigido a todos los equipos de permanencia institucional, y si quieren hacer un repaso de la guía o de los lineamientos, pueden hacerlo cuantas veces quieran. Yo quisiera recordarles que estos documentos, tanto las boletas como el proceso de este desarrollo, es importantísimo para el trabajo de los equipos. ¿Por qué? Porque es un resguardo legal también del proceso o las acciones que hemos venido llevando con cada uno y cada una de nuestros estudiantes. ¿Ok? Importante, compañeros, nada más para ir finalizando, el registro de su asistencia en el chat. Muy, muy importante. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dejar un espacio para el tema de atención de lo que son las consultas que se fueron generando durante todo el webinario. Ahí nuestros compañeros han ido recopilando la información y vamos a ir dando respuesta a las consultas, las que podamos hacer en este momento, y en caso que no podamos hacerlas, también vamos a hacer respuesta vía correo electrónico. En este momento, el compañero Irving Fernández tiene a cargo el espacio de preguntas y respuestas, para lo cual le voy a dar la palabra y vamos a ir respondiendo poco a poco. Adelante, Irving. Muchísimas gracias, Andrea. Lo primero, pues externar un gran saludo a todas las personas que nos acompañan. Este es un webinario en el que se han unido más de 5,000 personas, entonces ustedes entenderán hacer un abordaje de cada una de las preguntas que ustedes han planteado, pues va a ser difícil por temas de tiempo, pero hemos intentado seleccionar algunas sobre algunos temas que han sido tal vez los más reiterados en el chat. A ellas les daremos respuesta ahorita en este espacio, en vivo, ¿verdad? Habrá otras, como muy bien lo decía Andrea, que podemos contestar vía correo electrónico. De igual manera, si ustedes luego de tener acceso a todos los materiales, los lineamientos, las boletas y demás insumos que hoy fueron presentados, generan algún tipo de pregunta con respecto a ellos, pueden también dirigirnos todas sus consultas al correo de la UPRE. Por ese medio, o incluso por medio de los equipos regionales que también están en cada uno de sus territorios, se puede perfectamente ir viendo cualquier consulta o duda que ustedes tengan. Al final, tanto en la UPRE como en las direcciones regionales estamos a la orden para poder atenderlos. Pues bien, en este espacio vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a ir lanzándole una o dos preguntas a cada uno de mis compañeros que anteriormente expusieron y ellos nos irán haciendo toda la retroalimentación respectiva. Voy a iniciar con mi compañera Melissa. Meli, la gente del CTP de Zarcero nos preguntó lo siguiente. Dice, ¿qué están haciendo con respecto a que no se están permitiendo solicitud de subsidios nuevos en transporte? Esos estudiantes, ¿cómo los podemos reincorporar o retener al verse sin recursos, optan por dejar de estudiar? Por más esfuerzos que hagamos, si no nos ayudan con el tema de transporte, es muy difícil. Adelante, Meli. Muchas gracias, Irving, y a las personas o la persona que nos hizo la consulta. Es importante mencionar que los beneficios de transporte estudiantil son asignados por la Dirección de Programas de Equidad y son ellos quienes establecen los requerimientos para dicha asignación. Las restricciones presupuestarias que se están dando a nivel del MEP y en realidad en general a nivel de todo el Estado costarricense han implicado en estos últimos años, ¿verdad?, que haya una gran incidencia en la asignación de los beneficios o que más bien, ¿verdad?, vayan a la baja. Desde la UPRE, por ejemplo, nosotros estamos aportando con la identificación de aquellos estudiantes que tienen esta condición como un factor de riesgo, ¿verdad?, la parte en la dimensión socioeconómica, para que puedan priorizarse los apoyos en aquellos casos en los cuales se cumplan los requisitos propuestos por la Dirección de Programas de Equidad y que las condiciones presupuestarias así lo permitan. Muchas gracias, Meli. Aprovechando que ya estamos conversando, te planteo otra pregunta más. Dice así, ¿en qué punto del proceso se considera un estudiante como reingreso? Aquí por reingreso, pues interpretamos que sería la reincorporación, digamos que serían sinónimos. Entonces, básicamente, ¿cuándo podría una persona reincorporarse? Adelante.
Gracias. Las personas estudiantes pueden reincorporarse en cualquier momento, pero para ello tiene que analizarse algunas situaciones particulares. Por ejemplo, la modalidad educativa que mejor se adapte a las necesidades de la persona en particular. Y también es muy importante que el comité de evaluación valore las estrategias evaluativas que deben aplicarse, ¿verdad? Realizando un análisis de la situación en particular, ¿verdad? No es que existe una única opción, sino que debe analizarse el caso en particular y las condiciones de la situación del estudiante. Además, hay que mantener a estas personas con muchísimo seguimiento, las personas reincorporadas, para darle seguimiento al apoyo, ¿verdad?, que necesiten y para que no continúen inmersas en este ciclo de exclusión de las cuales muchas están inmersas, ¿verdad?, y que los vemos salir e ingresar muchas veces del sistema. Y muy importante, toda persona reincorporada debe tener activa una alerta, la alerta respectiva, la alerta temprana respectiva por reincorporación. Muchas gracias, Melissa, por ambas respuestas. Esperamos que con ello la gente que nos ha consultado pueda ya tener algunas herramientas. Igual, insisto, quedará abierto toda la comunicación también mediante el correo de la UPRE con los equipos regionales. Siguiendo siempre con las consultas, voy ahora a interactuar con mi compañero Gonzalo. Para Gonzalo también hay un par de preguntas. La primera de ellas dice así: si un estudiante se desvincula del centro educativo y se remite a otra institución, ¿qué procede para el centro educativo? Adelante, Gonzalo. Gracias, Irving. En ese tipo de situaciones deben activarse el protocolo de permanencia o el de reincorporación, según sea el caso, ¿verdad? Se cocina lo correspondiente en la plataforma Saber y en el módulo, perdón, sí, en la plataforma Saber y en el módulo de alerta temprana. Y una vez que la persona pues se ubica en el nuevo centro educativo, se procede con el respectivo traslado. Ambos centros educativos deben coordinar según el procedimiento establecido para tal efecto. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y aprovechando que ya estás aquí en pantalla, entonces hagamos una pregunta más, Charito, que dice así. Dice: buenas tardes. El colegio donde laboro seguimos un protocolo para promover la reincorporación de los jóvenes, inclusive incorporando otras instituciones. Pero cuando a pesar de los esfuerzos no se logra, se da aviso por medio de UPRE. Después de ahí, ¿qué pasa con ese reporte? ¿Qué apoyos se pueden brindar? ¿Favor reforzar el paso a paso o qué procede? Adelante, Gonzalo. Gracias, Irving. Ahí lo más importante es trabajar con lo que está establecido en el protocolo de reincorporación. Es agotar todas las estrategias posibles que están al alcance del centro educativo. En este caso se evidencia que hay muchos esfuerzos, ¿verdad? Lo primero es identificar el tiempo, la situación de desvinculación, contactar luego a la persona o a la familia, posteriormente pues analizar las opciones en las que pueda continuar la trayectoria educativa, apoyar a la persona realizando coordinaciones necesarias para que se logre matricular y coordinar con el nuevo centro educativo para que cuenten con la información necesaria para que pueda gestionar los apoyos educativos que requiere. Una vez que la matrícula, una vez matriculada la persona, se gestionan los apoyos a lo interno del MEP y con otras instituciones. Si no se logra contactar la matrícula y la persona no continúa, se debe consignar como persona excluida en los registros, ¿verdad? Lo más importante es hacer que todo lo que esté a nuestro alcance, pero igual habrán situaciones en que pueden exceder las competencias del centro educativo, pero lo más importante es pues trabajar en red entre el centro educativo, la dirección regional y otras instituciones. Muchas gracias. Perfecto, Gonzalo. Muchísimas gracias a vos, más bien, por las respuestas también, ¿verdad? Ahorita voy a formularle una pregunta a mi compañera Ingrid. Ya les dimos un poco de tiempo para que pudieran respirar después de toda la presentación de alerta temprana que nos hicieron, ¿verdad? Ingrid, además que sé que este es un tema que en algún momento te ha tocado también abordar. Dice así: buenas tardes.
Soy de una zona con muchos niños extranjeros. Resulta que muchos de ellos se retiran de las escuelas para volver a su país y esto les impide no poder completar el ciclo educativo, ya que cuando regresan me están terminando el año y regresan hasta el año siguiente. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo se procede? Ya que se indica que el niño debe cumplir con el ciclo escolar completo para poder cursar el siguiente nivel. Adelante. Gracias, Irving, y gracias a la persona que realizó la pregunta. En el caso de los estudiantes, bueno, aquí habría que ver muchos aspectos, ¿verdad? Pero vamos a dar un ejemplo. Yo siempre trabajo con ejemplos. Si un estudiante está con nosotros y se retira y se va para su país o se va para otro país y no regresa más en el curso lectivo, estaría como excluido. Y en la plataforma ministerial Saber se coloca ahí una opción de excluido fuera de, Sofi me ayuda, por irse fuera del territorio nacional, ¿verdad? En el caso de Fuera que el del país. estudiante, fuera del país, gracias. En el caso de que el estudiante se excluya, pero se reincorpore nuevamente en el mismo ciclo lectivo, es decir, en este mismo año, se analizaría, bueno, su situación con el comité de evaluación, ¿verdad? Y si no, le pedimos ayuda a la asesora de evaluación también de la dirección regional. Siempre pensando en que el centro educativo es un factor protector. Ese estudiante, aunque regrese de forma tardía, aunque no vaya a aprobar el curso lectivo de este año, siempre va a aprender estando con nosotros y siempre el centro educativo va a ser un factor protector. Entonces se reincorpora a las clases, ¿verdad? No así, no puedo decir que vaya a aprobar el curso lectivo, ¿verdad? Eso ya le compete a la asesora de evaluación y al comité de evaluación del centro educativo, porque ahí habría que analizar cuándo se fue, si hizo exámenes, si no hizo, asistencia, ¿verdad? Hay muchos aspectos que analizar. Gracias. Gracias a usted, Ingrid, más bien, por toda la respuesta que nos ha proporcionado. Siguiendo con las consultas, entonces, ahora para mi compañera Sofía. Sofía, hay muchas consultas en relación con el ausentismo, que yo tal vez podría resumir de momento con dos de ellas, ¿verdad? Una, ¿verdad? Que va en la línea de si las personas se están ausentando, si hay que contactar a las familias, si hay que llamar a los padres. Esa es una, ¿verdad? De las preguntas que están. Y en este mismo tema del ausentismo también nos preguntan que cómo se debe de registrar, ¿verdad? Cuando la persona se está ausentando constantemente. Adelante, Sofi. Ok. Con respecto al contacto de las familias, bueno, como decíamos antes, ¿verdad? Cada alerta se va a atender según su normativa. La normativa que fundamenta o que nos dice cómo atender el ausentismo es el reglamento, el REA, ¿verdad? Reglamento de Evaluación y los Aprendizajes. Entonces, dentro del reglamento, en el artículo 15, inciso Q, si me equivoco, Melissa o por ahí me dicen, ¿verdad? Se indica que si la persona estudiante se está ausentando, el docente debe de comunicar por escrito a el encargado del estudiante, el encargado legal. Entonces, bueno, por ahí podríamos fundamentar esa comunicación. Ahora, cada situación es particular. Entonces, el docente, ¿verdad? Tiene que ver cuál es la situación del estudiante. También el indicador de ausentismo en prevención se señala en cada una de las boletas. No es lo mismo el ausentismo, por ejemplo, en preescolar o en primaria que para secundaria. Para secundaria, de manera preventiva, es cuando un estudiante se ausenta 3 veces a una asignatura por semana, mientras que en primaria es 3 días a la semana, si no me equivoco. Y así, digamos, dependiendo de las ofertas. Yo sé que aquí no estamos con compañeros de educación abierta, pero por ejemplo en el CONED es que la persona se desvincule del proceso porque es a nivel virtual, ¿verdad? La educación. Entonces, dentro de las boletas, ustedes pueden encontrar ahí cuando ya se reconoce a un estudiante en su condición de exclusión, que es cuando, vamos a ver si lo podemos ver por acá.
Por ejemplo, en tercer ciclo, voy a compartir rápidamente porque no tengo mucho tiempo, perdón, abrí el documento. En la boleta de alerta temprana, ve que aquí nos dicen, ¿verdad? El estudiante queda excluido cuando se reporta inasistencia a lecciones sin causa justificada debidamente comprobada por un periodo mayor de un mes calendario. Aquí nosotros les indicamos para que ustedes sepan, bueno, aquí ya fue una materialización del riesgo. Acá estamos tratando de atenderlo de manera preventiva. Y en el caso de secundaria es a la mitad de lecciones de al menos una asignatura durante la semana. ¿Ven? En cada una de las boletas de su oferta educativa, aquí va a indicar cuál es, digamos, el parámetro en el que se debe de atender de una forma preventiva a ese estudiante que se está ausentando. Y como les decíamos, ojalá que no se les olvide que si conocen la situación de ese ausentismo y las tenemos dentro de estas 80 indicadores, poder entonces decir, bueno, sí, ausentismo, pero ¿por qué ese ausentismo? Bueno, porque está con una situación de salud en convalecencia, por ejemplo, ¿verdad? Hospitalización o convalecencia, o porque tiene una situación de dificultad de acceso porque hubo un derrumbe y no pudo accesar ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, también otro documento que es muy importante es el catálogo de alertas, ¿verdad? Que les indicó Ingrid también, que ustedes pueden visitar para que le den una chequeada a todas las alertas que existen y cuáles se podrían asociar también a esa fundamentación. No sé si hay alguna otra pregunta, Irving. De momento no, Sofía, ahorita retomo contigo, ¿está bien? Un poco para ir a ti también intercambiando un poco con de interlocutores. Más bien voy a aprovechar que hablabas antes del CONET, ¿verdad? Y retomar una consulta que también me estaba en el chat que decía así. Buenas tardes. La pregunta es cómo abordar este tipo de lineamientos cuando se trabaja en las secciones nocturnas donde las personas matriculadas son adultas, tienen otro tipo de necesidades como falta de trabajo, recursos, dinero. Bueno, tal vez lo primero es decirles que para lo que es toda la oferta de educación de personas jóvenes y adultas, hay un webinario específicamente el próximo lunes, el lunes en horas de la noche. En la noche porque la gran mayoría de las modalidades, centros educativos o sedes y proyectos de educación abierta funcionan precisamente en ese horario. En este caso, yo interpreto que estamos hablando de una sección técnica nocturna, que si bien no está considerada dentro de la distribución del MEP como una oferta que es trabajada por el Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, lo cierto, como muy bien lo dice la persona en su comentario, es que atiende también a este tipo de población, que incluso en algunos casos ya son personas que cuentan con su bachillerato y están únicamente cursando, ¿verdad?, la parte técnica, o bien que hacen ambas cosas, ¿verdad?, para poder egresarse tanto en lo académico como en la parte técnica. Aquí tal vez lo más importante, insisto, es que los lineamientos los trabajaremos ahí, pero también considerar, como usted muy bien lo decía, que con todas estas poblaciones, los factores de empleabilidad, familiares, y por familia entiéndase todas las responsabilidades asociadas, ¿verdad? Y una serie de condiciones que son muy propias de las personas que asisten a este tipo de modalidades son consideradas. No puede ser el mismo abordaje para una persona que estudia en el día, que tiene la edad correspondiente al nivel educativo que está cursando, a alguien que está cursando ahora, digamos, la educación técnica o académica con una edad de 30, 40 o más años. Nosotros tenemos reportes incluso de personas de 88 años que están matriculadas debidamente en el sistema educativo. Entonces, bajo ese contexto, todas esas condiciones efectivamente tienen que analizarse, deben de darse las condiciones a nivel de mediación pedagógica, de evaluación necesarias que respondan a las necesidades de esos estudiantes, ¿verdad? Ahí es donde en muchos casos se habla de la flexibilidad de la modalidad, que evidentemente dentro de lo que la norma establezca, ¿verdad?, le permite al personal docente de un centro educativo precisamente
adaptar, adecuar los apoyos que estos estudiantes necesitan. Por otro lado, evidentemente están todos los apoyos a nivel socioeconómico, transporte, alimentación, si es que el centro educativo cuenta y si la persona lo requiere, que muchas veces también son necesarios, digamos, gestionar para este tipo de población. Pero en fin, esta información la desarrollaremos con mayor detalle el próximo webinario, que como les digo es el lunes que viene en horas de la noche. Quedan también cordialmente invitados a todas las personas que quieran ampliar. Por último, voy a lanzar una pregunta que nos quedó ahí. No quiero dejarla pendiente y todavía creo que por un tema de tiempo nos da la posibilidad. Esta podría ser para Sofía o para Ingrid, para cualquiera de las dos. Dice: le da derecho a un estudiante a ser promovido, es decir, pasar de nivel solo por el hecho de estar en la condición de alerta temprana. No logro entender este tema. ¿Pueden ampliar, por favor?, dice la persona en el chat. Bueno, cada caso es particular, ¿verdad? Hay que valorarse y como lo dijo bien Ingrid, ¿verdad? Para eso tenemos el comité de evaluación que respalda, ¿verdad? Y también a nivel regional para hacer un análisis de la situación del estudiante. La alerta temprana lo que permite es dar un seguimiento cercano al estudiante y valorar todas las situaciones de riesgo que están alrededor de él, pero su logro educativo, ¿verdad? Es una cuestión que debe de valorarse de acuerdo a al comité de evaluación y a su situación en particular. Perfecto, Sofía, muchísimas gracias. Bueno, sí, tal vez reforzando muy bien lo que ya Sofía nos decía, es la alerta temprana permite la identificación y da una serie de pautas para eventualmente abordar los factores de riesgo, pero la condición de aprobación o no es un tema meramente evaluativo, ¿verdad? Y evidentemente quien puede determinar si una persona pasa o no de nivel, precisamente son los resultados que dichas estrategias de evaluación que se le apliquen emitan. Entonces, no es la alerta en sí misma, sino más bien todo este banco de estrategias de evaluación que se trabaja con las personas estudiantes. Gracias. Entonces, a todos mis compañeros. Andrea, dejaríamos por acá el segmento de preguntas para hacer ya un cierre del evento, ¿verdad? Y todo aquello, como vos lo dijiste, que quede pendiente, pues encontraremos la manera de hacerle llegar a la gente también las respuestas. Igual quedan los canales habilitados que ya he mencionado. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias, compañeros, y bueno, qué bien, tuvimos muchísimas preguntas, también tuvimos muchísima participación. Gracias a todos los equipos de permanencia institucionales, compañeros orientadores, compañeros de equipos que están trabajando y que efectivamente nos están diciendo que tenemos un compromiso real, genuino con el tema de permanencia, con el tema del éxito a nivel educativo y que hemos ido avanzando significativamente en la mejora de estos procesos. Les agradecemos de verdad la participación. Ojalá puedan, si tienen necesidad de retomar el webinario, como dice el compañero, el día lunes a partir de las 6 de la tarde estaremos de nuevo trabajando con la oferta básicamente de jóvenes y adultos y de lo contrario también pueden consultar el webinario que se desarrolló el día 24 y que tenemos el día de hoy dirigido a ustedes. De esta manera damos por finalizada la actividad del día de hoy y sin antes agradecerles esa presencia. Linda tarde.